Bueno, le damos la bienvenida al equipo de psicólogas del Instituto Crandon a este ciclo de conferencias sobre la ciudadanía digital en épocas de pandemia. Y bueno, la idea es trabajar con ellas el tema de los vínculos en este momento. Así que ya vamos a empezar con esta primera pregunta para Nancy, que es, bueno, ¿cómo impactó la pandemia en los vínculos y cómo será la realidad post el COVID-19? Bueno, buen día para todos. Bueno, la verdad que pandemia es una palabra que todos conocíamos, pero que ninguno había experimentado. Y de un día para el otro se nos instaló. De repente, de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces ha generado como mucha incertidumbre, mucha alteración de rutina, de confinamiento, de quedarse encerrados. Muchos han tenido que pasar este periodo en soledad y que su única comunicación con los demás era a través precisamente de las redes, pero otros han tenido la suerte, sí, de estar sostenidos y acompañados y disfrutando de lo que es el vínculo familiar. Pero lo cierto es que nunca como ahora las familias han tenido tanto tiempo para convivir, para escucharse, para vincularse en calma, porque no es lo mismo que cuando van de vacaciones, además que este tiempo fue mucho más extendido. En las vacaciones hay distracciones, hay propuestas, proyectos de actividades, y en esto es como que quedamos sin tiempo, ¿verdad? Fue un tiempo que se paralizó, y bueno, y ahí las familias tuvieron que armarse, y quizás sabemos que algunas familias que, podemos pensar que las familias que desde antes tenían dificultades vinculares o en la comunicación afectiva, pueden estar más en riesgo que otras. Pero muchos jóvenes, la gran mayoría, confirman que el aislamiento les ha servido para reforzar el vínculo con los padres. Eso en la gran mayoría lo hemos notado en las conversaciones, en el vínculo familiar. Pero también es cierto que la convivencia ha causado un desgaste importante, porque haber abandonado esa rutina que yo le decía, ¿no? La rutina de alguna manera da un sentimiento de seguridad y de control, y, y se ha impuesto esta situación que nos ha generado mucha incertidumbre y miedos también, muchos miedos a enfermarnos, a qué pasará con otros seres queridos, miedos a la pérdida de la libertad, que después mis compañeras se van a detener en profundizar. Muchos miedos se han instalado, y la angustia por la incertidumbre, porque no sabíamos, ahora estamos retomando, pero hasta cuándo se podía extender esto, ¿verdad? Entonces, como que en general hemos visto que se ha pasado por distintas etapas emocionales. Quizás muchos algún tipo de negación desde el inicio, otros abatimiento, depresión, el aislamiento lo llevó a cierta ansiedad que le generó hiperactividad. Lo cierto es que cada uno lo fue tomando de manera diferente y ha pasado diferentes etapas emocionales, pero en los núcleos familiares cada uno, cada individuo, no lo colectivo, va pasando por estas etapas, pero no todas al mismo tiempo. Entonces a veces es difícil los vínculos precisamente por estas diferencias en los momentos de los estados de ánimos. Unos tenemos unos mecanismos de defensa y otros tenemos otros. Entonces no es fácil. Hemos pensado con mis compañeras mucho cuando el quedarse en casa no es una solución, y cuando el quedarse en casa no es algo que sea satisfactorio, sino que pone en riesgo. Yo estuve leyendo de las consultas en el 0800 41 41 para denunciar o asesorarse sobre el tema de la violencia. Así que antes de la pandemia se recibían 35 consultas diarias. Y después, y durante la pandemia tuvieron que reforzar al doble los funcionarios, porque no, se sostuvieron en 100 consultas diarias promedio por temas de violencia. Este número que yo dije, chiquines, trámenselo como un chip, 0800 41 41 o asterisco 41 41 desde el celular, porque es algo que ustedes hacen una consulta anónima, nadie les va a pedir ningún dato,
pero si llegan a pensar, a sentir que hay un vecino, una amiga, un amigo, alguien, algún familiar que puede estar en riesgo o que puede estar atravesando una situación de violencia, no solamente física, también la violencia simbólica, la violencia emocional, ahí los van a asesorar. Todos nosotros, todos los profesores estamos también para ayudarlos, nosotras las psicólogas también, pero este número que es anónimo también es importante que lo recuerden y que lo tengan presente. Sabemos que el coronavirus es como que puso en jaque todas nuestras subjetividades, nuestros hábitos, nuestros modos de vincularnos, y bueno, y la angustia creo que es lo que más ha generalizado el sentir de los colectivos, y no solo de los adultos, por pérdidas económicas, por dificultades laborales, sino también de los jóvenes. Las convivencias llevaron a perder intimidad. La intimidad en los espacios de intimidad en los adolescentes son muy importantes y quizás algunos los han perdido. Entonces eso generó fueron una de las pérdidas importantes que mis compañeras después van a profundizar, pero las restricciones en los vínculos, por ejemplo los vínculos amorosos, donde quizás algunas parejas, algunos novios no han podido verse, no han podido disfrutarse, y eso generó mucha angustia también y tristeza, ¿verdad? A ver, me voy olvidando algo más. Bueno, nada, comentarles esto que todos sabemos, ¿no? Que estamos todos los días enterándonos por los medios de comunicación, el número de infectados, el número de recuperados, el número de muertos que ahora nos están pasando. Escuchamos recomendaciones, y bueno, y recibimos, miramos como con asombro lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, que tememos que sea un espejo en el cual reflejemos después nosotros, ¿no? Y bueno, cada uno individualmente fue haciendo lo que pudo, y cada grupo, cada colectivo fue también construyendo y armando sus estrategias para atravesar esto. Vivir siempre supone una incertidumbre, ¿verdad? Nosotros no tenemos garantías de lo que va a pasar mañana. Es algo que no lo pensamos constantemente porque nos genera cierta inestabilidad, pero esto nos lo demuestra, ¿verdad? Que, bueno, pueden pasar cosas inesperadas, y que tenemos que apelar a nuestras fortalezas emocionales, a nuestros apoyos familiares, a nuestros apoyos institucionales. Ustedes están en una institución educativa que sostiene, que contiene, que les da lugar a enojarse y a que nos critiquen, y de eso se trata, crecer y ser adolescente también, pero bueno, decirles que aquí estamos. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Ana Pípolo qué repercusiones se han visto a nivel de los vínculos intrafamiliares. Bueno, gracias, Anita. Hola chicos, y hablando de esto. A nivel de los vínculos intrafamiliares ha habido una importante repercusión, pero depende un poco de cómo lo ha podido tramitar cada familia. Esto hablábamos con las compañeras, que no en todas las familias fue igual. No todas las familias han podido hacer la cuarentena, el aislamiento todos juntos. Son familias donde sus papás han tenido que seguir trabajando. Hay familias donde por la disposición familiar, papás separados, que no tienen una sola casa, que tienen distintas casas, que depende de cómo cada uno lo tramite. Eso implica diferentes implicancias en los vínculos intrafamiliares, en la afectación de los vínculos intrafamiliares de esta pandemia, de este aislamiento. Entonces, en aquellos casos donde toda la familia ha tenido que hacer, ha hecho un aislamiento, donde se han encerrado como familia, cuidarse, siempre trabajando, haciendo el home office, como se dice, ¿no? Ha sido bastante impactante el hecho de poder empezar a compartir rutinas que probablemente no compartían, más como decía Nancy recién, más que en las vacaciones, pero en las vacaciones estamos en vacaciones, normalmente estamos o en una playa, en un lugar, y es distinto, no es lo mismo compartir los tiempos, dependiendo hasta de los recursos, si todos tenemos como nuestra propia dispositivo para podernos conectar. Yo a veces en bromo también, compartir la banda ancha, ¿no? Se llama así, y ustedes me dirán si es el término adecuado, ¿no? Que a mí en lo personal, que tengo hijos adolescentes, hay momentos donde desde mi consulta estaba conectada yo, mis hijos también, y había que ver cómo nos organizábamos. Bueno, ¿a qué hora tenés vos clase? ¿A qué hora tenés vos Zoom? Para poder disponer adecuadamente de la banda ancha a todos, ¿no? Y no solamente esto,
también el compartir almuerzos cotidianos, que normalmente la mayoría de los alumnos en el colegio almuerzan perdón, en el colegio, con sus compañeros, no almuerzan en casa, los adultos también almorzamos en nuestros trabajos, en las comidas y demás. Bueno, pasar a compartir la rutina del almuerzo, que puede estar bueno, pero también tengo que ver cómo me organizo para que, si quiero coincidir o no coincidir, si puedo coincidir o no coincidir. Había muchos chiquines que deben haber escuchado que han descubierto cosas o aspectos de la rutina o de la forma de ser de los padres que no tenían la oportunidad de hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista es una oportunidad. Pero desde otro punto de vista, como decía Nancy, en cuanto al tema de la pérdida de la intimidad, sobre todo en la parte de los adolescentes, es lo que ha generado mayor ruido, mayor complejidad. Desde el hecho de sentirse de alguna manera invadidos, porque normalmente en lo que es la rutina del liceo, vuelven del liceo 3, 4 de la tarde, generalmente no me toca no están, tienen ese rato como para acomodarse, hablar, ya sea por chat o por lo que sea, estar solos, distenderse, mirar una serie, estar en su casa solos. Eso en las casas que estamos hablando, donde todos pasamos a hacer una rutina, un aislamiento familiar, se ha perdido, que tiene su cosa buena, de estar más cómodo el papá, y su cosa media desgastante, como decía Nancy, de perder la intimidad, de sentirse de alguna manera invadido. Y en ese aspecto, y hablando de una de las cosas que traía Nancy respecto a la afectación emocional, tal vez este aspecto es el que ha generado mayor irritación, mayor irritabilidad, que genera más choque, y capaz que en ese sentido ha sido donde han habido tal vez más dificultades, ¿sí? También, volviendo a este tema de lo que tiene que ver con cómo está compuesta la familia, hay familias donde los papás están separados y tal vez han optado porque en un principio, sobre todo, no estén yendo y viniendo a la casa de un padre o del otro por el tema de, bueno, la posibilidad de contagio, de contaminación y demás. Entonces, eso ha implicado un gran acercamiento con uno de los padres y un distanciamiento de otro de los padres, ¿no? Entonces, esto también tiene sus efectos a nivel, repercusión a nivel emocional. Y también tenemos que pensar en aquellas familias donde los padres no han tenido la posibilidad, porque son trabajadores de la salud o por lo que sea, de hacer aislamiento, y ha implicado que los chiquilines estén solos durante la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha perdido el poder conocer más del otro y demás, y además he tenido que empezar a tramitar más lo que tiene que ver el estar solo. Tengo que estar más solo desde lo que tiene que ver con mi espacio, con mi lugar, ¿sí? Perdón, Ana, y de sí. ese espacio que vos decías personal, invadido también hasta por los profesores, porque a nosotros nos ha pasado dando clase que también estamos invadiendo o el espacio de la comida familiar, a veces nos conectamos, el alumno se conecta y está o compartiendo una mesa porque hay más de un hermano que es su mesa de estudio, o a veces el trabajo de los padres, o también hasta su dormitorio, porque muchos alumnos el espacio que tienen privado para poder conectarse y seguir sus clases es el dormitorio, y hasta en ese espacio estamos los profesores. Exacto, exacto. Y algo que vos mencionabas también, yo había hablado del contactarse más con los padres y demás, los que tienen hermanos, que por un lado está buenísimo que tengan como más tiempo, también se han sentido muy afectados. Yo he tenido Zoom con talleres a través de Zoom con muchos chiquilines, y algunos decían, sí, la verdad que todo bien, pero están todos, los que tienen hermanos más chicos, están permanentemente en la vuelta, compartiendo, los que tienen la posibilidad de tener contacto a través de la computadora, compartiendo también la disponibilidad del Wi-Fi, pero además estando todo el tiempo en esto de invadiéndose los lugares. Eso creo que es una de las cosas que en aquellas familias donde se ha dado este aislamiento ha generado mayor impacto, ¿no? Esta sensación de no tener la posibilidad de mamá y papá estar como un gran hermano, ¿no? Intrafamiliar. Que, a ver, los padres estamos pendientes de lo que nuestros hijos hacen, pero no viéndolos, constatándolo, bueno, estás en clase, no estás en clase. Nosotros, hasta esto, ¿no? La forma de manejarse independientemente, no es que se haya perdido, pero está más bajo la mirada de los papás. Y eso
ha incidido mayormente en estas cuestiones de generar irritación. Creo que por ese lado venía lo que yo quería plantearles, ¿no? Si me queda alguna cosa pendiente, alguna de mis compañeras me lo podría refrescar o me quieren hacer alguna pregunta. Bien. No, yo quería solamente una cosita, esto de que han perdido la salida a la afuera, ¿no? La libertad que se pierde, que después Gabriela Estefan va a profundizar en eso. Pero también el sentimiento de que el mal está afuera, el otro es el que me puede contagiar, yo no tengo coronavirus, entonces el otro es el que me puede, lo malo puede estar afuera. Cuando el adolescente, para constituirse subjetivamente adolescente, necesita la exogamia, necesita salir de la casa, necesita irse, necesita estar afuera, y no puede, porque además el afuera es el peligroso, de alguna manera, ¿no? Entonces son todos elementos que se suman para poner en jaque, como decíamos hoy, la subjetividad. Exacto. Eso. Bien, ahora tenemos, nuestra pregunta es para Gabriela Moreira. Gabriela, la pregunta es, ¿han habido cambios en vuestra práctica profesional, en sus intervenciones, en las demandas y motivos de consulta de alumnos y familias? Bueno, hola a todos. Está bueno tener estos espacios como para compartir vivencias, experiencias, prácticas, porque bueno, obviamente que nuestra práctica también ha sido interpelada por todo esto que las compañeras estaban comentando y por lo que todos sabemos que hemos vivido muy vertiginosamente y que obviamente nuestro trabajo tiene que ver con las subjetividades y que nosotros trabajamos en lo individual y en lo colectivo y obviamente que nosotros también hemos tenido que rápidamente acomodar nuestra práctica, acomodar nuestros esquemas, reacomodarlos, modificarlos, flexibilizarlos y también compartir las experiencias con nuestros colegas como para poder también bajar nuestros niveles de incertidumbres que esto nos generó. Yo creo que hay como algunos aspectos como más generales de la práctica psicológica, ¿verdad? Y que ha tenido que ver con los distintos momentos que hemos ido viviendo, ¿no? Una cosa fue como el comienzo de esto, después como un periodo como más intermedio y el momento actual, ¿no? Donde se han dado como distintas situaciones y hemos tenido que desplegar distintos esquemas, ¿no? En un principio la pandemia hizo que se abordara mucho lo biológico, ¿no? Lo que tenía que ver con el contagio, con los síntomas, con lo que se generaba a nivel biológico. Y obviamente que después entramos como en una etapa donde se vio que lo psicológico estaba quedando como a un lado, que había que empezar a abordarlo, porque lo de siempre, somos seres biopsicosociales donde todo está interrelacionado y donde se pusieron de manifiesto una cantidad de aspectos psicológicos que las compañeras ya mencionaron y que no voy a volver a mencionar. Y también, en un principio se empezó a abordar como lo más social, que tuvo que ver con el confinamiento, con lo que estábamos pasando en cuanto a las nuevas rutinas, y lo individual también quedó como un poquito más al costado. Y después tuvimos que empezar a trabajar con lo individual. A mí me parece que esos fueron como momentos importantes. Después, obviamente, lo que tiene que ver con el cambio de cómo se dio el vínculo con quienes necesitaron nuestra intervención. Pasamos del trabajo personal, que es muy importante en nuestro trabajo, a la modalidad virtual. Todo esto hizo que nosotros nos tuviéramos que acomodar como psicólogos, pero también quienes estaban del otro lado de la pantalla. Ese acercamiento lo tuvimos que ir trabajando de una manera muy particular, que también interpeló nuestra práctica y que hizo que tuviéramos que encontrar nuevos mecanismos para acercarnos. Si bien esta modalidad ya se viene aplicando en nuestra práctica, ¿verdad? De profesionales que trabajan a distancia con pacientes en otros lugares. Pero acá en Uruguay, además de ser un país chiquito donde los vínculos son como muy cercanos, no era algo tan habitual. Y ahora
pasó a ser como una modalidad que vino como para quedarse en muchos casos y que facilitó y que facilita el acercamiento en los casos de distanciamiento físico mayor, ¿verdad? Yo creo que hay algunos puntos, los tengo acá anotados porque no me los quiero olvidar, me parece que está bueno tenerlos como presente en lo que fue estos cambios de nuestra práctica, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que tuvimos que hacer y que tenemos que hacer en nuestro vínculo es generar seguridad y confianza, porque la pandemia nos trajo temores, trajo muchas incertidumbres, y creo que nosotros tuvimos que estar ahí, tenemos que estar como para poder trabajar el tema de la confianza y de la seguridad, y de que esto no es una catástrofe, de que esto no es el fin del mundo, sino que sí tiene sus particularidades y que haciendo lo que hay que hacer, la cosa se va a ir mejorando. Entonces el tema de la seguridad y la confianza me parece que es un tema muy importante. El miedo es un sentimiento normal en estas circunstancias, siempre y cuando no se pase al extremo de congelamiento emocional, de este sentimiento catastrófico. Entonces creo que fue uno de los motivos de consulta, ¿verdad? De alumnos en algunos casos y de familiares, también de las familias en cuanto a los niveles de temor, así como de ansiedad, de angustias que fueron generados y que son generados por esto que Nancy y Ana traían, ¿verdad? Creo que hubo una nueva construcción en la ética de los cuidados, ¿no? Me cuido yo, cuido al otro. Entonces, eso también lo estamos trabajando. ¿Cuánto ponemos en juego de lo individual en lo colectivo? Una nueva concepción de lo colectivo, el entramado social como un entramado de protección. Eso también está dentro de lo que hace a nuestra práctica, en el trabajo de la prevención y en el trabajo del fortalecimiento individual y colectivo. Creo que también nuestra práctica en estos momentos fue muy importante y es muy importante en cuanto a la conservación de espacios para expresarse, para expresar sentimientos, para expresar emociones, para expresar temores. Entonces, creo que es un espacio como bastante privilegiado y que está bueno que esté presente, por eso es importante que los alumnos, todos ustedes que nos están escuchando, lo tengan presente, esto que decía Nancy, ¿no? La importancia de saber que estamos para escucharlos y que también hay otras redes de contención y de sostenimiento. Que esto también hizo que nuestra práctica profesional se tuviera que poner como en movimiento en lo colectivo, en las redes de sostén, en las redes de contención que se generaron y que fueron como muy importantes, creo. En ciclo básico, y esto lo hablábamos el otro día con las compañeras, se dio como un fenómeno un poco distinto a lo que se dio en bachillerato, en cuanto a los motivos de consulta que nos hicieron los alumnos y las familias. Nosotros sentimos que quizás en ciclo básico haya habido mayor consulta de las familias, ¿no? Que de pronto en bachillerato. Previo a la pandemia teníamos como muchas consultas por parte de los estudiantes por diversos motivos, y en esta etapa la familia se acercó bastante más para consultar esto que tenía que ver con lo que decía Ana de la convivencia, del tema de la privacidad, de la intimidad, de cómo abordar estos temas familiares. Y una cosa, hoy escuchaba justamente a Gabriel Rolón, que estaba hablando, no sé en qué canal, y que lo escuché así medio a la pasada, pero que tiene que ver con esto que sentimos acá en Uruguay, pero que es un sentimiento global que está pasando en el mundo y que ha interpelado las prácticas psicológicas a nivel de todo el mundo. Y él hablaba en Argentina, donde ellos están en un confinamiento obligatorio, con otras características. Él hablaba de las mismas cosas que nos pasan acá, y que los motivos de consulta que él sentía que ocurrían, que se daban en la Argentina,
se dan acá, porque en realidad el fenómeno no pasa a ser de Uruguay, de Brasil y de Argentina, sino que es un problema global del mundo y que ha interpelado las prácticas profesionales de todos los profesionales y técnicos del mundo en todas las áreas. Ustedes también desde informática lo habrán sentido, y estoy segura que con todos los profesionales que hablen, van a haber sentido esta cuestión de interpelación. Y él mencionaba, y que también lo hemos hablado con las compañeras, cómo ha cambiado el concepto del espacio y del tiempo, ¿no? Que es un tema que también hemos trabajado con quienes nos consultan, porque la casa ha pasado a ser la clase, ha pasado a ser el lugar de trabajo, a veces no estamos de mañana o de tarde, porque las clases que teníamos de tarde a veces ahora las tenemos de mañana. Entonces el concepto temporoespacial ha tenido una gran modificación, y en eso también hemos tenido que trabajar, en la organización, en ayudar a los alumnos y a las familias a una nueva organización y a nuevas dinámicas, ¿no? Bueno, y ni que hablar con los niveles de ansiedad y de angustia que se han visto alterados y donde hemos tenido que, obviamente, intervenir. Muchas veces, diría bastante más que anteriormente, en equipos con otros profesionales, como psiquiatras, por ejemplo, ¿verdad? O psicoterapeutas externos, donde el trabajo también ha sido bien importante en esto de generar redes, ¿no? Bueno, creo que por ahí, creo que hay también una cuestión en el trabajo esto de reforzamiento de las subjetividades, la importancia de trabajar con el otro, la posibilidad que tenemos de adueñarnos de la vida, ¿no? Porque como que por un momento hemos sentido que nuestra vida estaba siendo amenazada. Siendo amenazada en cuanto a todo el desequilibrio que nos generó, no solamente por el coronavirus en sí mismo, sino porque se vio amenazado toda nuestra dinámica, toda nuestra subjetividad. Y esto nos dio la posibilidad de darnos cuenta que en la medida que nosotros nos apropiamos de nuestra vida, de nuestros espacios, de nuestros afectos, eso va a permanecer de otra manera, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante que creo que nuestra práctica nos dio la posibilidad de trabajar con los otros. Y en esto de poder ver una vida presente, pero también que la vida futura sigue estando allí, ¿no? Porque nos hemos como tenido que focalizar mucho en el hoy, ¿no? Y está bueno que lo hiciéramos. Pero la generación de los proyectos y seguir promoviendo la generación de proyectos es muy importante, ¿no? En lo que es la apropiación de la vida y lo que es lo que nos permite seguir avanzando. Entonces creo que también en nuestra práctica esto es un tema que está sobre la mesa, el apropiarse de la vida y seguir generando proyectos con una visión también para adelante, porque de esto se trata, ¿no? De la esperanza, a pesar de las adversidades y las dificultades. Bueno, no sé, por ahí me parece que va, si tienen alguna duda o... Yo pensaba en para... dos cosas, en punto para la tecnología, en el hecho de poder ayudar en la práctica de muchos profesionales, o sea, en la práctica profesional, sin duda, si esta misma realidad, a veces conversamos con los alumnos y decimos, bueno, si esto mismo nos hubiera sucedido hace 100 años, sin duda, este vínculo del cual ustedes hablan, que tuvieron que volver a formarlo, volver a ver cómo vincularse con sus pacientes, o nos pasa a los profesores con los alumnos, sin duda, sin la tecnología no hubiera sido lo mismo. Así como hay cosas que no son tan buenas, que analizamos desde la parte de ciudadanía digital de la tecnología, nos parece que en este punto, no sé si a ustedes les parece, en esto fue punto para la tecnología por el hecho de ayudar al vínculo, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque, más allá que me tengo que adaptar a ver al otro a través de la pantalla, pero por lo menos lo veo. Un vehículo, si no lo hubiéramos tenido... Nos dio la posibilidad, sí, exacto. La herramienta incluso tuvimos la posibilidad.
incluso aquellas que nos resistíamos un poco más a esto de la virtualidad, entre las que me encuentro, hay algunos de los hábitos, o sea, algunos de los espacios de consulta que hemos tenido con los técnicos, como decía Gabriela, que hemos trabajado, por suerte tenemos esta herramienta para poder trabajar, que se van a quedar, que nos hemos dado cuenta de que está bueno, ¿no? A veces coordinar con colegas, con técnicos, no es fácil, porque aparte implica dejar el colega, el técnico, su espacio, venir al colegio, y conectarse a través de Zoom o de WhatsApp y demás, es mucho más dinámico y genera mayor posibilidad de encuentro, y se va a quedar, ir para quedarse, como dice el dicho, ¿no? En ese sentido, no solo... Sí. No, y también creo que un debe de nosotros en Ciudadanía Digital es ahora tenemos que atender el aspecto emocional del ciudadano digital, que creo que hasta ahora, a Anita y Guille como profesores de informática, cuando hablábamos con nuestros alumnos de Ciudadanía Digital, abarcábamos muchos aspectos, pero ahora también aprendimos que tenemos que ver el aspecto emocional del ciudadano digital. Y que es que me parece, sostener... esto que decías, María, es bien importante, porque lo hemos visto, lo que decía, en la práctica nuestra, la necesidad de la multidisciplinariedad. Más que nunca en estas épocas, hemos tenido que ponernos a trabajar todos juntos. Todos juntos. Y lo vemos en los informativos, ¿verdad? Cómo los equipos profesionales y técnicos están trabajando codo a codo, a nivel de todas las áreas. Y de hecho en el colegio lo hemos visto, pero así desde el vamos, ¿no? Profesores, POPs, ustedes de informática, nosotros como psicólogos, la dirección, todas las áreas, aún, y en roles capaz que distintos, o potenciando las fortalezas de compañeros que estaban ahí y que capaz que nunca las hubiéramos descubierto. Entonces, en esto que probablemente vaya a abordar Gabriela, Estefan, de los aspectos positivos, creo que este es un gran aspecto positivo, ¿no? Las fortalezas colectivas, sociales, académicas y profesionales que se han puesto en juego, y fortalezas emocionales ni que hablar, porque los alumnos, ustedes que están ahí mirando, han tenido unas fortalezas impresionantes y que muchas veces fueron ustedes los que nos dieron a nosotros las herramientas y que nos fueron mostrando los caminos mejores a seguir, y son los que nos han dado la oportunidad de equivocarnos, dar marcha atrás, volver para adelante, y en ese diálogo permanente. Así que, de nuevo, vuelvo a destacar la importancia de estas instancias, y ojalá que vengan también para quedarse, ¿no? Porque en este intercambio es donde nos enriquecemos todos. Así que maravilloso, compañeros de informática que brindaron esta oportunidad. Una construcción colectiva, ¿no? Yo creo que en estos momentos es un imperativo ético la solidaridad. Y en eso estamos, ¿no? Posicionarnos en una visión esperanzadora, pero reinventar la solidaridad de distintas maneras, que lo hemos hecho desde todos los sectores, pero de los alumnos también. Bueno, muchas gracias. Desde Informática les agradecemos en pila al equipo psicopedagógico del colegio, a Nancy Peláez, a Gabriela Moreira, a Ana Pípolo, a Gabriela Estefan también, y esperemos sí que este tipo de encuentros los podamos hacer más seguido, que no sea una instancia desde todas las áreas, y podamos hacer siempre intercambios, también para el crecimiento de nuestros alumnos, y que podamos estar después tomando también estos temas y trabajándolos. Nosotros lo vamos a trabajar desde Informática, pero también trabajándolos junto con el resto de las asignaturas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias por darnos este gracias. espacio. Abrazo para todos. Eso, abrazo. Abrazos. Chao. Los vamos a ver la semana que viene. Exacto. Es cierto. La semana que viene. La semana que Vamos viene. arriba. Bueno, suerte en el inicio presencial. Ahí va. Chao, chao. Chao. Chao.